É uma honra participar deste 7º Congresso de Direito Processual em Uberaba. Meus agradecimentos aos organizadores, especialmente a meus amigos Lúcio, Glauco, pelo amável convite. Primeiro de tudo, peço desculpas por meu péssimo português. A partir de agora, eu aprecio sua paciência e compreensão das minhas limitações. O tema da minha apresentação está relacionado com a possibilidade de levar adiante a construção de sistema de justiça a partir dos direitos humanos. Como vocês sabem, existem duas maneiras de construir sistema de justiça. Uma, tomando como ponto de partida a jurisdição, ponto de partida a autoridade judicial. Desta maneira, você tem sistema de justiça que mira a autoridade. Ademais, você pode construir sistema de justiça partindo do homem, da pessoa que recorre ao poder judicial. Desta maneira, podemos analisar desde duas perspectivas a problemática da justiça. E é a partir desta perspectiva e fronte que obtenemos as duas grandes escolas do processualismo em Latinoamérica, uma a escola do ativismo judicial e outra a escola do garantismo processual. Nesse caso, eu quero demonstrar a você que é possível a construção de sistema de justiça a partir dos direitos humanos e, de alguma maneira, compartilhar algumas ideias próprias da escola do garantismo processual que está tomando muita importância em Latinoamérica, muito mais allá das fronteiras de Argentina, onde o maestro Adolfo Alvarado Veloso está fazendo uma tarefa magnífica de difusão das ideias do garantismo processual. Agora bem, adverto que o garantismo processual não é pecado carnal puesto por o Papa Francisco, não é uma herejía, é uma teoria que compreende o que busca sistema de justiça para o homem. E é assim que devemos compartilhar alguma preocupação da filosofia atual, que destaca de alguma maneira que quando se trabalha o conceito de direitos humanos, não se tem em conta quando se trabalha o conceito de direito, não se tem em conta certamente, o conceito de direitos humanos. E é assim que o professor e o filósofo espanhol Javier Arbada nos ensina que se os direitos humanos não são uma miragem, é claro que tem que formar parte do conceito de direito. E este é problema que transcende, que está além da filosofia, porque, em verdade, o problema filosófico dos direitos humanos também chega arriba, de alguma maneira, à esfera do processo. E esta preocupação por construir sistema de justiça a partir dos direitos humanos e que considere
los derechos humanos justamente en un sistema de enjuiciamiento para el hombre es una de las características y diría la principal tarea que está encarando hoy el garantismo procesual en Latinoamérica. En alguna medida, la transformación de los últimos séculos en materia filosófica, política y jurídica no es un tema menor y que de alguna manera también representa una preocupación hoy en los diferentes ámbitos de la doctrina procesual. Como ven, decía mañana al profesor Núñez, esta carrera por ir cambiando la perspectiva que se empieza a dar, sobre todo a partir de la aparición del legalismo del siglo XIX, donde se hace eco de alguna manera de esta importantísima transformación jurídica que trajo la Revolución Francesa. Recordemos con el profesor García de Enterría que las dos grandes revoluciones de final del siglo XVIII, la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, en verdad tenían las mismas ideas, las mismas raíces. Esto es, abogaban por la libertad, por la igualdad, pero en definitiva marcaba García de Enterría la gran distinción, la gran diferencia entre la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa pasó por el eje jurídico. Esto es, que mientras la Revolución Norteamericana no mudó, no tocó su sistema legal, la Revolución Francesa, en cambio, transformó su sistema legal y puso un sistema legal totalmente nuevo. Esto es el sistema del legalismo, donde el derecho era la ley, donde los jueces tenían la respuesta a cada caso concreto en el sistema legal y donde las fuentes y el ámbito de interpretación judicial era muy reducido porque el legislador era el protagonista del sistema legalista. Este sistema legalista, en lo jurídico, iba de la mano con el sistema político del Estado liberal de derecho, que en definitiva y apoyado la concepción iluminista en lo filosófico, no tardó muchas décadas en entrar en crisis, de ahí que en algún momento, ya a finales del siglo XIX, como marcaba el profesor Núñez, a comienzos del siglo XX, el Estado liberal de derecho entra en crisis y es ahí cuando aparece el Estado social de derecho. Este Estado social de derecho pone como protagonista o poder administrador. En lo filosófico tenía un fuerte apoyo del realismo filosófico, y en lo político el Estado social de derecho, que en Latinoamérica comienza con la Constitución de Querétaro en México en 1917, tuvo una gran influencia hasta que inicia su crisis aproximadamente en los años 70, donde se toma conciencia de la importancia de un Estado constitucional de derecho. Este Estado constitucional de derecho, que hoy es tan estudiado y que hoy es tema de muchos congresos, muchos trabajos doctrinarios, tiene también su influencia ahora al momento de pensar o de idear un sistema de justicia. Hay algo más. No podemos desconocer la importante transformación jurídica, que se da a partir de la aparición del
direito internacional dos direitos humanos. A partir da Declaração Universal de Direitos Humanos, o mundo toma consciência de los horrores das duas grandes guerras do século passado y se empieza a reflotar una concepción, una conciencia de los derechos humanos que no fue solo, como destacan algunos autores, una evolución histórica. Los derechos humanos son mucho más que el fruto de una evolución histórica o de un producto cultural o social. Los derechos humanos son bens da pessoa humana. Y esta evolución que conduce a una transformación muy importante al mundo jurídico, que no podemos desconocer, muchas veces en nuestra disciplina o derecho processual no es atendida en su verdadera dimensión. Muchas veces el procesualismo no tiene en cuenta esta transformación del derecho internacional, de los derechos humanos. ¿Y cuál fue el principal cambio, la principal mudanza que hizo el derecho internacional de los derechos humanos? Justamente, ciertamente, mudar o protagonista. Ya no fue más Estado protagonista, sino que el derecho internacional, los derechos humanos, puso al hombre como protagonista, como decía el jurista constitucionalista argentino Germán Vidal Campos, puso al hombre como centro e fin del ordenamiento jurídico. Y esta transformación tan importante, que de alguna manera es bien analizada por los constitucionalistas, por los internacionalistas, pero que quizá, tal vez, o procesualismo actual no atiende como corresponde, porque justamente estas transformaciones responden con recetas, con propuestas que tienden a acrecentar o a apuntar o poder hacia el vida del hombre. Nos muestra hoy en día que en materia de los derechos humanos el principal problema ya no es a promoción, a difusión, reconocimiento, sino que es el problema de la efectividad de los derechos, el problema de la efectivación de los derechos. Y es ahí, en ese punto, donde el procesualismo latinoamericano, el procesualismo del mundo, debe poner sus mejores esfuerzos doctrinarios y jurisprudenciales. Hoy es muy común que se recurra a esa antigua clasificación generacional de derechos de Basak, donde se toman como punto de partida los derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, que todos conocen. En verdad, no sé si ustedes saben, Basak crea esta clasificación generacional, los derechos, cuando tuvo que improvisar una conferencia, una palestra que no había preparado, y él se inspiró en la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y de alguna manera él crea, cuando viajaba hacia conferencias, esta clasificación generacional tan famosa hoy en el mundo, al punto que hoy se están peleando, están luchando entre diferentes juristas por cuál es la cuarta generación de derechos. Los derechos de la informática, derechos de animales, derechos de la tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, recuerdo un jurista argentino, Genaro Carrió, que decía que las clasificaciones no son ni buenas ni malas, son útiles o inútiles. Y en este caso, la clasificación generacional de derechos nos conduce a la comprensión de un fenómeno que se está dando hoy en Latinoamérica, que es
cómo va cambiando a función del juiz a lo largo de las últimas décadas. Porque sobre los escritorios de los jueces ya no solo se acumulan aquellos juicios típicos del Estado liberal de derecho, de carácter patrimonial y de derechos de primera generación, sino que también aparecen, sobre todo en la segunda parte del século pasado, el fenómeno de los reclamos sociales o reclamos de derechos de segunda generación, donde se da esa amparización de la justicia, esa gran cantidad de amparos ante la justicia, ciertamente porque el poder administrador, que era el protagonista del Estado social de derecho, no cumplía con aquellos derechos humanos reconocidos. Y en los últimos tiempos, sobre todo a partir del reconocimiento de los derechos de tercera generación en muchos ordenamientos constitucionales de Latinoamérica, caso de Argentina, se está dando el fenómeno conocido como los procesos colectivos, acciones colectivas. Y aquí es donde viene un interrogante que nos hacemos desde el garantismo procesual. ¿Es verdad que el proceso jurisdiccional es solo una respuesta para los reclamos de derechos de primera generación? ¿O, por el contrario, el proceso es una garantía humana que emana de los derechos humanos? Y aquí ven la tesis que voy en estos minutos finales a defender. La idea de que el proceso no es una gracia, sino que es un derecho humano, y más precisamente una garantía humana, cuestión que no es tratada como se merece hoy en la doctrina procesual. Ahora, el primer problema es comprender o llegar, arribar a un acuerdo acerca del concepto de derechos humanos. Si usted va por la ciudad y empieza a preguntar a las personas qué son los derechos humanos, es muy difícil que obtengamos una respuesta concreta al respecto. Todos sabemos por intuición que existen y que hay derechos humanos y que deben ser respetados, pero ciertamente es muy difícil entender qué son los derechos humanos. Para peor, se ha politizado mucho en Latinoamérica este concepto. Y además, en materia de derechos humanos, existe un problema recurrente en el mundo jurídico y en el mundo político, que es el problema del lenguaje. Hay muchas maneras de llamar a algo que puede parecer los derechos humanos, pero en verdad hablamos de derechos humanos, pero también hablamos de derechos naturales, derechos del hombre, derechos fundamentales, derechos esenciales, intrínsecos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para colmo, o encima, además, tenemos autores que tratan como sinónimos derechos humanos o derechos fundamentales y no los diferencian. Ahora, si vamos a empezar a reflexionar, y esto obviamente, como todo lo que estoy aquí exponiendo, es discutible, ¿cuáles son los puntos de partida para reflexionar o para generar un concepto de derechos humanos? Tenemos que, de alguna manera, hablar de algo a que hizo referencia hoy el doctor Nunes, esto de la dignidad de la persona humana, que muchas veces, como bien señalaba el profesor, es utilizado como un vago fundamento o motivación de sentencias, pero sin explicar nada más. Ahora, al momento de construir un concepto de derechos humanos, tenemos que partir del concepto, de idea de dignidad humana, que además
o conceito dos direitos humanos tiene como premisa el necesario reconocimiento de las leyes. Esto os genera dos principales características del conceito de direitos humanos, que es su carácter prepositivo antes de la ley y su carácter universal. Y aquí en esta idea de carácter universal, que también es una idea un poco vaga, quizás se encuentra la diferencia más importante entre lo que puede ser los derechos fundamentales y los derechos humanos por definición. Porque si nosotros recordamos que los derechos humanos pueden no ser tantos y que parten del concepto de dignidad humana y que tienen carácter prepositivo, este señor, ¿usted sabe quién es este señor? Kelsen. ¿Quién es? Todos lo conocen. Kelsen. Nunca lo he oído. Kelsen. Muy bien. Él es Hans Kelsen, con su teoría pura del derecho, que en realidad tuvo que enfrentar una crisis de su propia teoría a partir de este derecho internacional, los derechos humanos. Y todo esto nos conduce, nos lleva a tratar de entender o comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos. Hay autores como el australiano John Finnis que dice que hablar de derechos humanos es una moda que en verdad corresponde a hablar de derechos naturales. O Antonio Pérez Luño, autor español, que se hace eco de la doctrina más generalizada, que separa derechos fundamentales o derechos humanos según en qué grado están positivizados. Derechos fundamentales en las constituciones, derechos humanos en los pactos internacionales de derechos humanos. Como vemos, en materia de derechos humanos todo es discutible, todo da para reflexionar, y en verdad se manifiesta aquí en toda su dimensión ese problema del lenguaje, ese problema inclusive filosófico entre el positivismo y el naturalismo y la ahora búsqueda de la tercera vía en materia filosófica. Pero si entendemos que los derechos humanos son bienes que pertenecen a la persona humana y que surgen del concepto de dignidad de la persona humana, también aparecen otros problemas que, como bien señalaba un profesor brasileño, el filósofo Ricardo Dipp, es habitual decir que el concepto de dignidad de la persona humana aparece en la obra de Immanuel Kant, cuando en verdad ya muchos doctrinarios, muchos pensadores cristianos muy anteriores a Kant ya trabajaban el concepto de dignidad humana, porque, según explica Ricardo Dipp, esta idea de dignidad proviene del concepto de Imago Dei del libro de Génesis. Y es así que podemos explicar de alguna manera que mucho tiempo antes ya se venía trabajando, mucho tiempo antes del Kant, ya se venía trabajando en base a la dignidad humana, una elaboración doctrinaria acerca de los derechos humanos. En verdad, como dicen algunos autores, los derechos humanos no son fruto de una evolución histórica. Lo que sí ha ayudado la evolución histórica es a descubrirlos. Siempre han estado en nosotros. Pero, más, como decía, el problema hoy en materia de derechos humanos es el problema de efectividad, de cómo hacemos que los derechos humanos se hagan realidad. Y aquí sí es muy importante la ayuda, el auxilio que debe brindar el procesualismo. Desde la escuela del garantismo procesal
intentamos explicar que una cosa son los derechos y otra cosa son las garantías. Y esto sirve para comprender que sin garantía no hay derechos. Y en verdad, gran parte del constitucionalismo en mi país confunde los conceptos de derecho y garantía. Y para tener una noción aquí sobre derechos y garantías, debemos pensar que las garantías en verdad no son otra cosa que una herramienta que sirve para la efectividad de los derechos. Las garantías son soporte de la seguridad jurídica, como decía el ya mencionado Germán Vidal Campos. Son instrumentos legales que aseguran el respeto de los derechos humanos, como dice Gregorio Badelli. Son herramientas, son técnicas que reducen la distancia estructural entre regulación y efectividad de derechos, como dice Luigi Ferraioli. Entonces, si por un lado tenemos los derechos humanos y a su vez necesitamos para la efectividad de estos derechos humanos una herramienta indispensable, tenemos que detenernos y ya ingresando a un mundo procesual en los sistemas de enjuiciamiento o ajuiciamiento, como puse ahí, que es una palabra que está en el diccionario, pero que en verdad coincido con el profesor Glauco Bumerato Ramos, que habría que hacer una interpretación libre del idioma y llamarlo enjuiciamiento como reflejo del término enjuiciamiento, la palabra enjuiciamiento del derecho español. Él seguramente explicará de esto. ¿Y esto a qué nos conduce? ¿A dónde nos lleva? Justamente, ciertamente, a que en la historia del mundo hemos conocido dos grandes sistemas de enjuiciamiento. Primero el sistema acusatorio dispositivo y luego el sistema inquisitivo inquisitorio. Y acá viene la principal diferencia que tenemos que hacer atendiendo lo que es el sistema de justicia de los derechos humanos. Diferenciar, distinguir, deslindar o concepto de proceso de o concepto de procedimiento. Cuestión no tan tratada hoy por la doctrina latinoamérica. Se utilizan como sinónimos. Y recuerden, o proceso es la garantía humana para la efectividad de los derechos humanos, o procedimiento es colección de conductas que sirven más allá del proceso y que de manera funcional son el motor que impulsa el proceso. El proceso es un concepto que se piensa, se reflexiona, no se puede tocar, no se puede percibir por los sentidos. El procedimiento es lo que se puede percibir por los sentidos. El procedimiento es lo material. El proceso es lo inteligible, porque el proceso es concepto, es garantía. Y esta es la explicación más simple de por qué somos garantistas. Porque entendemos que el proceso es la garantía humana indispensable para la efectivización de los derechos humanos en democracia. Y voy concluyendo, voy terminando. Hoy se viene hablando mucho de los principios, los derechos, los principios procesales, e incluso en el nuevo CPC de ustedes que están debatiendo ahora hay una importancia notable de lo que son los principios en ese orden de prioridades que han puesto en el nuevo CPC. Ahora, el problema de los principios del proceso es un tópico muy amplio en el derecho procesal. Pero, si nosotros observamos lo que es el derecho internacional, los derechos humanos, vamos a entender que los principios básicos del proceso como garantía son dos.
Se não tem estes dois princípios, não tem processo, não tem garantia. O princípio de igualdade jurídica de oportunidades en el curso del proceso y el principio de imparcialidad judicial, artículo 1 y artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bien, todo esto nos va mostrando que esta transformación que se dio en el mundo jurídico a partir de la segunda mitad del século pasado influye en cuanto a la colocación del hombre como protagonista del sistema jurídico. Y aún hoy, el derecho procesual no está respetando este nuevo protagonismo del hombre en el sistema jurídico. De manera tal que este nuevo enfoque, que se relaciona muy cercanamente con las raíces de la democracia, nos llevan a tener que estudiar y trabajar y mucho en la instauración de un sistema procesual o sistema de enjuiciamiento que sea coherente con este nuevo protagonismo humano, con esta concepción humanitaria del derecho que se enlaza, se acerca, se vincula, tiene una íntima relación con la idea de democracia. De allí que nosotros, desde el garantismo procesal, simplemente estamos proponiendo adaptar el pensamiento procesual de estos tiempos a lo que es el nuevo paradigma que se crea a partir de este nuevo derecho internacional de los derechos humanos. Finalizo. En verdad, recuerdo, el garantismo procesual, que está en amplia expansión en Latinoamérica, no es un pecado, es simplemente considerar el nuevo paradigma, y en verdad esto nos lleva, nos conduce a darle el sitio, el lugar al hombre como centro y fin de ordenamiento jurídico. Una sola cosa hemos demostrado, comprobado, verificado y es indiscutible después de esta palestra. Eso es que eu falo pésimo portugués. Muchas gracias y nos vemos. Ahí nos vemos, como dicen las bandeiras ahí, na final da Copa do Mundo.